Voronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Una oscura secta judía sigue las enseñanzas de un profeta hereje que alega ser el Hijo de Dios. ¿Cómo pudo el culto cristiano resistir frente al poderío del Imperio Romano y transformarse luego en su aliado? Hoy, en la tradición de Occidente, el surgimiento de la Iglesia. De Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La última vez estábamos en los albores del cristianismo, cuando Cristo y sus discípulos predicaban a su gente una especie de judaísmo reformado. Mientras la antigua tradición de los profetas hebreos prometía la llegada de un Mesías que establecería el reino de Dios en la tierra, al parecer Jesús predicó que no habría reinado alguno, pero en lugar de ello, muy pronto vendría el día del juicio, en el que los malvados serían castigados y los justos recompensados. Su mensaje, por lo tanto, era abandonar los pecados mientras aún quedaba tiempo. Fue definitivamente el punto de partida desde la ortodoxia, pero aún así no había ningún atisbo de separación en las comunidades cristianas hasta que llegó San Pablo. Pablo era un romano nacido en la ciudad de Tarso, Asia Menor. Fue rabino y fariseo, vale decir, un judío muy devoto. Y como judío devoto, persiguió a los cristianos, a los que consideraba herejes y una amenaza para el judaísmo. Pero alrededor del año 35, 3 años después de la crucifixión de Cristo, Pablo tuvo una visión al dirigirse a Damasco que lo convenció de que Jesús era el Hijo de Dios. Esta es la versión del siglo XV sobre la conversión de Pablo. Pablo resultó ser el gran organizador, el gran gerente de relaciones públicas de la joven fe, y en efecto logró que el cristianismo compitiera con otras religiones. Amplió su campo de acción reclutando fieles fuera del restringido grupo que obedecía la ley judía. Admitió a quienes no eran judíos sin exigirles antes la circuncisión ni insistirles que respetaran las leyes rituales, especialmente las referentes a la comida. Probablemente fue debido a su prisa. El fin del mundo estaba próximo y no podía perder tiempo en pequeñeces. Pero vale la pena recordar que Pablo y sus seguidores pudieron difundir el cristianismo debido a los caminos de Roma y a la paz romana, como así también a su habilidad y al llamado de la religión. Fue Roma la que unió al mundo mediterráneo. Igualmente importante fue el koine, el dialecto común griego que se difundió de este a oeste, haciendo de todo el Mediterráneo un mundo bilingüe, donde los viajeros podían hacerse entender en todas partes. San Pablo escribió a los romanos en griego, y hasta los comienzos del siglo III, el idioma de la liturgia cristiana en la iglesia de Roma fue el griego. También se tradujeron al griego las escrituras hebreas 2 siglos antes de Cristo. Esta traducción de extrema importancia se finalizó en la Alejandría helénica con la gran comunidad judía. Se la denominó Septuagint, del latín los 70, porque se supone que hubo 70 traductores.
Y estuvo así lista para los primeros misioneros cristianos cuando comenzaron a llevar el mensaje por el mundo. En las sinagogas, que podemos encontrar en ciudades helénicas como esta, se leía Adora Europas y estudiaba las escrituras hebreas. Y no creo que la antigua iglesia cristiana hubiera llegado muy lejos, como tampoco San Pablo sin los 70 y las sinagogas, y sin escribir el Nuevo Testamento en griego desde el principio mismo. De modo que aquí tenemos una crucial interconexión de factores. Primeramente, la conquista del Imperio Romano, que unificó al mundo mediterráneo. Luego, la creación helénica de un lenguaje general para dicho mundo. Ambas cosas colaboraron en el avance del cristianismo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los judíos estaban cada vez más hostiles hacia los cristianos, y los cristianos también se volvieron más y más hostiles hacia los judíos. Para los judíos, los cristianos eran herejes. Para los cristianos, los judíos eran obstinadamente ciegos a todo lo evidente, a todo lo evidentemente sagrado. Y el cristianismo se separó del judaísmo. Abandonó la senda extremadamente recta del pensamiento religioso judaico y, trasladándose hacia el oeste, a lo largo de ambas costas del Mediterráneo, comenzó a atraer a nuevos adeptos y a desarrollar su propia teología. Este avance del cristianismo se vio estimulado en la segunda mitad del siglo I por un gran levantamiento judío contra Roma y por la ola antisemita que existía en Oriente en esa misma época. El general romano Tito sofocó la rebelión y saqueó el templo judío en Jerusalén. Esta es la procesión romana con el botín de Jerusalén. En aquel momento, los cristianos eran aún una secta judía y la humillante derrota los afectó emocionalmente. Pero después ocurrieron dos cosas. Por un lado, muchísimos cristianos quedaron con un odio permanente hacia el poder secular. Y por el otro, como vemos en esta moneda con la inscripción Judea tomada cautiva, las comunidades judías establecidas y el poder de la religión judía ortodoxa momentáneamente sufrieron un colapso, y así a los cristianos les resultó más fácil liberarse. La primitiva Jerusalén había sido destruida, de modo que ahora la versión ideal podría proyectarse mejor en el cielo sin tener que preocuparse por las naciones reales y los gobiernos reales. El resultado de todo esto puede hallarse en una sugerencia de Orígenes, maestro cristiano que vivió en Alejandría en el siglo III. Orígenes escribió lo siguiente: los cristianos no deben tomar parte en el gobierno del Estado. Su única preocupación debe ser la nación divina, vale decir, la Iglesia. Algunos sacerdotes llegaron aún más lejos, renunciando al mundo y a sus propios cuerpos, los que, en la dicotomía entre el espíritu y la carne, solo duraban un segundo. Donaron sus propiedades, ayunaron y se flagelaron. Orígenes abogó por la castidad total. Probablemente se hizo castrar. Si la Iglesia hubiese seguido a Orígenes, su historia se habría acabado allí, pero afortunadamente San Pablo sugirió que era mejor casarse que quemarse. Aún así, las espirituales ideas antiseculares de Orígenes siguieron teniendo influencia, y mientras el Imperio Romano se desintegraba, los sacerdotes se sentían ajenos a ello. Ejercitaban su talento en ásperas controversias teologales y en la propagación de comunidades monásticas como esta en Grecia, apartada del mundo vil, donde los cristianos podían concentrarse en la salvación personal y pasar la vida en contemplación y penitencia. Podría alegarse, y se alegó entonces, que esta actitud era una especie de uvas verdes, un retiro del mundo cuando éste resultara demasiado difícil de soportar, negando los valores terrenales a fin de asegurarnos contra su pérdida.
También puede alegarse, no obstante, que cuando negamos ciertos valores, estamos contradictoriamente afirmando valores alternativos. Pero para mucha gente de esa época, hasta este aspecto positivo era considerado negativo. Y para entender esto, debemos imaginarnos qué pensaban de los primitivos cristianos, los respetables terratenientes de los primeros 3 siglos después de Cristo. Para comenzar, mucha gente pensaba que los cristianos estaban locos o ebrios. La resurrección de Cristo y su ascensión eran incompatibles con la ciencia natural. Y para un pagano intelectual, aceptar la encarnación de Dios en la forma humana de Jesús equivaldría a que un hombre moderno negara la evolución de las especies. No solamente tendría que abandonar el más avanzado conocimiento racional disponible, sino también, por inferencia, toda la cultura greco-romana que se había caracterizado por ese mismo conocimiento. Pero la acusación fundamental fue la que efectuó el alto sacerdote al gobernador romano contra San Pablo cuando dijo: hemos descubierto que este hombre es un sujeto pestilente, un promotor de sedición entre todos los judíos del mundo y un cabecilla de la secta de los nazarenos. Y el punto es este: estos cristianos son peligrosos, insisten en que todos los hombres son hermanos, que el mendigo es tan bueno como un ciudadano sólido, que el esclavo es igual que su amo, en esencia, aunque no en realidad, ya que ello no les impide a los cristianos tener esclavos. En conjunto, ellos niegan el valor de todo cuanto la sociedad valora. El buen pastor ofrece la salvación. Ni dinero, ni familia, ni bienes, ni éxito, ni servicio al Estado. Deja a tu padre y a tu madre y a tu hermano y sígueme. ¿Qué bien puede depararnos esto si hemos perdido nuestra propia alma? Y lo que es aún peor, los cristianos hasta negaron el poder terminante del emperador y el valor esencial del poder imperial y de la justicia imperial. Sin duda, dad al César lo que es del César, pero existe un límite en lo que pertenece al César, y ello significa que para los cristianos hay un poder más importante que el Estado. Tienen un objetivo primordial que tal vez no sea el objetivo primordial del Estado. Y si ese objetivo, el objetivo de Dios, colisiona con el de César, no hay duda sobre a quién deben seguir los cristianos. Pensemos un instante en el carácter revolucionario de tales ideas, esparciéndose por una sociedad donde los valores materiales son supremos. Ideas que favorecían particularmente al proletariado, en especial alrededor de los puertos y de las ciudades levantinas. Una sociedad donde los dioses, como la Diana que vemos, eran antropomorfos, con forma y personalidad humanas, donde el emperador era Dios, donde la unidad imperial necesitaba cada vez más de la unidad religiosa y de la subordinación al Estado, de las opiniones privadas. Por lo tanto, los cristianos eran peligrosos y subversivos, porque su éxito no solo amenazaba al Estado, sino también a toda la base establecida y aceptada de la vida social y del valor social. Cuando Cristo dice: mi reino no es de este mundo, significa que el mundo es irrelevante, lo cual desafía cualquier noción estoica de comunidad urbana. Al decir: arrepentíos, pues el reino de Dios está cercano. El reino de Dios significa el fin de la política en la tierra, en cuanto a la política como intento razonable de organizar a la sociedad humana. Por otra parte, mucho de lo que decían los cristianos podría haberse ajustado a la tradición estoica, el enfoque en la salvación individual, la ciudad celestial a la que aspiraban los puros y nobles de corazón,
el repudio de las diferencias sociales o nacionales y sobre todo el alto valor moral. Todo esto sonaba familiar, o podrían haber hecho que sonara familiar. Y en otro nivel también ocurría en el aspecto místico del cristianismo y su promesa de una revelación especial, de un camino especial para la salvación, así como en las demás religiones denominadas misteriosas, los cultos de Mitra, Isis y otros más. Pero la verdadera arma secreta de los cristianos fue que pronto desarrollaron una eficiente y disciplinada organización que se extendió por todo el imperio. Todo comenzó con el hecho de que los cristianos tenían un libro, la Biblia, lleno de fuertes promesas e historias de milagros que confirmaban los relatos de los cuales daban fe personas que prácticamente eran contemporáneas. Los cristianos, al ser un grupo práctico que se reunía, leía y discutía sobre los evangelios, aprovechó el respeto romano por las tumbas para organizarse legalmente como sociedades funerarias. Y esta es una de sus catacumbas, túneles funerarios subterráneos. Ello significó que aun cuando las autoridades perseguían a los cristianos, generalmente respetaban sus catacumbas, al menos hasta el siglo III, en el que los cristianos estuvieron mejor organizados. Existía también el hecho de que, mientras el cristianismo era tan misterioso como cualquier otro culto misterioso, era mucho más económico seguirlo. La iniciación como adorador de Mitra requería un toro. La iniciación al culto de Isis requería una serie de ofrendas y sacrificios. Pero si se quería adorar a Cristo, no había gastos iniciales y la mayoría de las reuniones de la iglesia eran más bien como emotivos picnics escolares dominicales. Era agradable y económico. Pero si se deseaba, y probablemente así ocurría, se podía dar limosnas a la iglesia. Hacia el siglo III la iglesia enriqueció. Las limosnas significaban una juiciosa transferencia de capitales desde este mundo al próximo, una especie de seguro contra incendio. Estas contribuciones y legados se acumularon en manos de los obispos y se consagraron casi exclusivamente a la caridad y no solo para los cristianos. Pueden imaginarse qué tremendo habrá sido el poder de la caridad cristiana mientras la sociedad imperial romana se desintegraba. Mientras la miseria aumentaba, mientras las ciudades se llenaban de pobres que morían de hambre, mientras los hombres eran echados del trabajo o expulsados de sus tierras por bárbaros o nobles o recaudadores de impuestos. Y los obispos cristianos que controlaban las limosnas eran con frecuencia los únicos hombres honrados y poderosos en los alrededores. Los gobernadores provinciales y otros magistrados eran en su mayoría títeres de sangre azul, nombrados por 1 o 2 años para actuar como figura principal frente a un personal mal pago y por ende corruptible. Y así, en el siglo III, el obispo se destaca como una figura permanente para su ciudad, consagrado a su tarea, a su rebaño y responsable solo ante Dios. Más tarde, en el siglo siguiente, ofrece también algo que todo el mundo desea, el establecimiento de juicios mediante arbitraje, en forma rápida, gratuita e incorrupta. Y esto es algo que los paganos y herejes buscan tanto como los cristianos. Así, la Iglesia se transformó en una fuerza digna de estima hasta que en el siglo IV fue reconocida en forma oficial por el Estado de Roma. Ello ocurrió, sin embargo, luego de finalizada otra guerra civil entre rivales por el trono del imperio, con la victoria de Constantino, quien contó con la ayuda de los cristianos contra su principal oponente, un oponente que adoraba al sol invencible, como la mayoría de los soldados de entonces.
Constantino, quien fue emperador desde el año 306 hasta el 337, lógicamente después de Cristo, era afecto a las visiones y conversiones. Anteriormente, ya había cambiado de un dios a otro. Esta vez, gracias a una visión, supo que el signo de la cruz le traería la victoria, de modo que puso la cruz en un estandarte y en los escudos de los soldados y obtuvo éxito. En el año 312, Constantino derrotó a su principal rival, Maxentius, en el puente Milvian, cerca de Roma. Y muy pronto, su edicto de Milán otorgó tolerancia total a la Iglesia y libertad de culto a los cristianos. Efectuó también una alianza entre la Iglesia cristiana y el Estado de Roma, la cual duraría mucho tiempo. En pocas décadas, la tolerancia hacia los cristianos se convirtió en el derecho de estos de ser intolerantes con otros cultos o iglesias y de derribar templos, como este de Artemisa en Jordania. Alrededor del año 400 se prohibió el paganismo público, se cerraron templos en todas partes, se destruyeron estatuas, frecuentemente a manos del populacho cristiano, y las orgullosas inscripciones proclamando la firme alianza de ciudades y sus dioses fueron acarreadas para pavimentar los caminos públicos. Durante este periodo, los judíos fueron despojados y masacrados por el antisemitismo de las ciudades griegas en favor de la causa de Dios. A los paganos les significó el cierre de escuelas, de templos, persecuciones y a veces linchamientos, como ocurrió con Hipatia, una distinguida dama de Alejandría que estudiaba filosofía y matemática. Como lo describió Edward Gibbon, el historiador que no simpatizaba mucho con los primeros cristianos, Hipatia fue arrojada de su carruaje, la desnudaron, la arrastraron hasta la iglesia y en forma inhumana un grupo de fanáticos salvajes la destrozó sin compasión. Su carne fue arrancada de los huesos mediante filosas valvas de ostras y sus trémulas extremidades fueron arrojadas al fuego. El justo progreso del interrogatorio y castigo se veía así interrumpido por juicios sumarios como este. Para cuando esto ocurría en el año 415, los cristianos reservaban toda su pasión para combatir unos contra otros y ponían mayor furia y energías en la persecución de sus compañeros cristianos que en lastimar a quienes no eran cristianos, en especial porque estos últimos comenzaban a escasear. Ahora se producían colisiones entre grupos con fuertes puntos de vista sobre cosas como la dieta, el matrimonio, la propiedad, la vestimenta, que podrían conducir a la violencia. Y con frecuencia ello ocurría. Sobre todo había una discordia doctrinal acerca de la Trinidad, la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual de cualquier modo era un concepto difícil y en especial acerca de la naturaleza de Cristo mismo. ¿Es Cristo un hombre que se convierte en Dios? ¿Es un Dios que temporariamente se convierte en hombre? ¿Es Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Es igual a Dios Padre? ¿O subordinado a Él como hijo que es? Esto podrá parecer quisquilloso, pero hubo muchos derramamientos de sangre y muchísima gente sufrió debido a estos diferentes puntos de vista. Las doctrinas rivales también se asociaban a una u otra región. Formaron parte de lo que podríamos llamar una identidad nacional o tribal. Por ejemplo, la ciudad de Constantinopla creía en un dios que combinaba dos naturalezas en una. Alejandría creía en una sola naturaleza. A partir de entonces, cuando una provincia o la gente o un partido político luchaban unos contra otros, con frecuencia lo hacían como ortodoxos contra herejes a favor de una u otra doctrina.
Durante todo el tiempo en que los cristianos formaron parte de una sociedad alternativa, sus santuarios habían sido asilos en un mundo regido por poderes demoníacos. Pero ahora, esa alternativa de sociedad se había transformado en la sociedad. Los santuarios proclamaban la grandeza de Dios y de su iglesia, y también proporcionaban arenas donde se podían realizar combates entre cristianos. El cristiano mismo había sido un atleta de Cristo, encomendado a un certamen de lucha, un argón, como lo llamaban los griegos, una contienda contra el mal, contra la oscuridad y su propia naturaleza inferior. Ahora que las iglesias estaban repletas, el cristiano podía luchar contra aquellos cuyas ideas sobre la verdad, en especial sobre la verdad de Cristo, fueran diferentes de la suya. Y esto traería siglos de conflicto, como veremos en el próximo programa.